Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes a la charla Nuevo Modelo de Importación Digital que organiza la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, en coordinación con la SUNAT. La ponencia del día de hoy estará a cargo del señor José Luis Otero, jefe del proyecto de procesos de ingreso del programa de facilitación aduanera, seguridad y transparencia. Y la sesión de preguntas estará a cargo del equipo FAS, conformado por la señora Beatriz Campo, la señora Janet Janco, el señor Hans Tejada, el señor Antonio Yontop, la señora Lili Bardales y el señor Wilmer Ramírez. A continuación les daremos algunas indicaciones. Primero, si tuvieran algún percance para participar en la reunión, les agradecemos comunicarlo a los organizadores a través del chat. Segundo, habrá una sesión de preguntas al finalizar las exposiciones. Les pedimos que por favor vayan formulando sus preguntas conforme se vaya desarrollando la sesión del día de hoy, de manera que podamos aprovechar muy bien el bloque de preguntas. Por último, les adjuntamos el programa de la sesión que desarrollaremos el día de hoy. Y antes de iniciar la exposición propiamente dicha, vamos a dar pase al señor Xavier Montes, gerente de facilitación de comercio de COMEX Perú. Gracias, Patricia. Muy buenos días, estimados participantes. En nombre de COMEX Perú y de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, les damos la más cordial bienvenida. Como breve introducción, quisiéramos compartir con ustedes algunas cifras de nuestro desempeño en comercio exterior. Es así que de enero a agosto del presente año, nuestras exportaciones totalizaron 23.000 millones de dólares, que representan una caída del 23.3%. En cuanto a nuestras importaciones, es decir, los productos que traemos del exterior, registraron un monto de 22.720 millones de dólares, que representa una caída del 19.5%. Como se evidencia, nuestro comercio exterior no es ajeno a los efectos que trae consigo el escenario internacional, complicado por la pandemia. Es un reto que se tiene que afrontar de manera conjunta desde el sector privado y el sector público, trabajando de manera articulada y coordinada. Es de este modo que a inicios de la pandemia se emitió un decreto legislativo 1492 que establece las condiciones para la continuidad y eficiencia de las operaciones vinculadas a la cadena logística de comercio exterior. De esta manera, se promueve y exige la digitalización de los procesos vinculados a la cadena de comercio exterior, tanto para los operadores como para las instituciones públicas vinculadas. Esto es, sin duda, un gran avance para nuestra competitividad logística como país. Pero todos estos cambios son parte de una planificación de hace mucho. Tal es así que desde hace varios años el Grupo Consultivo en temas aduaneros, el sector privado y la aduana juntos vienen trabajando para que estos cambios se generen de manera progresiva. La firma del Perú al programa SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, por ejemplo, es así que impulsa este programa FAS, que hoy día vamos a ver una parte, con el objetivo de generar una aduana digital que involucre en todos los procesos de entrada y de salida. Asimismo, es importante ver de manera integral la cadena logística, es decir, se debe promover una mayor infraestructura portuaria, que sea descentralizada, que se promueva el cabotaje, que se mejoren los accesos al puerto del Callao, que se incremente la seguridad de la cadena logística, se implementen puertos inteligentes, se amplíe el aeropuerto Jorge Chávez, se implementen antepuertos y track centers, así como se mejore las zonas de frontera, entre otros. Finalmente, desde COMEX Perú queremos felicitar a la aduana del Perú por sus 247 años de aniversario y de fundación. Felicidades y qué mejor celebración que compartiendo con todos los usuarios y ciudadanos estos avances importantes que se expondrán el día de hoy. Sin más preámbulo, nos complace en presentar a nuestro expositor, José Luis Otero, jefe de procesos de ingreso del Programa de Facilitación Aduanera y Transparencia, FAS, de la SUNAT. Adelante. Gracias, Javier. Bien, la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, a través de su programa FAS,
ha venido modelando cambios importantes en sus procesos. El proyecto de procesos de ingreso tiene a cargo la modernización de los procesos de manifiesto de carga, importación para el consumo y envío de entrega rápida. Desde el año 2019 hasta lo que va del 2020 se han venido implantando y poniendo en producción varios sistemas nuevos que están agilizando los procesos y las transacciones a cargo de los operadores. En esta oportunidad vamos a ver el nuevo modelo de importación para el consumo que hemos denominado importación digital. Voy a ver, ¿me confirman por favor si ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Así es, José Luis. Sí. La podemos observar. Adelante. Gracias. Bien. A efectos de no tener problemas en la transmisión, voy a apagar la cámara para concentrarnos en la exposición. Perdón, acá hay un problema. Deme un segundo, por favor. Ok. A ver, ¿ahora sí? Sí, lo estamos viendo. Correcto. Entonces, veamos las principales normas que rigen el proceso de importación para el consumo. Aquí mostramos las principales normas. Tenemos la Ley General de Aduanas, aprobada con Decreto Legislativo 1053, y su última modificación realizada a través del Decreto Legislativo 1433, que ha tenido un cambio importante en todo el modelo de ingreso de mercancías. Esto se complementa con el reglamento de la ley, aprobado con Decreto Supremo 010-2009 de Economía y Finanzas, que ha sido modificado, adecuado a estas modificaciones del Decreto Legislativo 1433, con el Decreto Supremo 367-2019 EF, y los dos principales procedimientos que tenemos que manejar para lo que es el régimen de importación para el consumo. El procedimiento general de importación para el consumo y el procedimiento específico de solicitud de rectificación electrónica. ¿Qué cambios ha traído la modificación en la Ley General de Aduanas y su reglamento? Bueno, principalmente tenemos una variación en plazos y las obligaciones que se han implementado para los usuarios, ¿no? Hay un cambio en el artículo 103 que permite la rectificación e incorporación de documentos de transporte en plazos especificados, pero condiciona que estas rectificaciones se puedan hacer siempre y cuando no exista una acción de control extraordinario por parte de la administración. En esos casos ya no procede incorporar o rectificar los documentos de transporte. Y en caso que se encontrara mercancía no declarada, correspondería el comiso de estas mercancías. Respecto a los plazos para la transmisión del manifiesto, aquí se han hecho algunas adecuaciones porque en general el reglamento de la Ley General de Aduanas establecía para la mayoría de estas transmisiones o obligaciones que se efectuara en el momento de la ocurrencia de estos
de estos eventos, ¿no? Entonces, la modificación ha implementado o ha incorporado plazos posteriores, ¿no? Entonces, esto se está dando un plazo adicional después de la ocurrencia para que se pueda hacer la transmisión de estas obligaciones. Y aquí es importante ver algunos cambios respecto a lo que es la transmisión del manifiesto, ¿no? Uno de los cambios más importantes que tenemos, además de los plazos, es el hecho de que se ha separado y se ha diferenciado plazos para la transmisión de los datos generales del manifiesto respecto a los datos de los documentos de transporte. En general, el manifiesto está integrado por estos datos generales y toda la información que corresponde a los documentos de transporte. Pero había a veces estos retrasos para completar los documentos de transporte. Entonces acá se han establecido plazos diferenciados. Y los datos generales, por ejemplo, para la vía marítima, ahora se tienen que transmitir con 168 horas de anticipación. En la vía aérea con 24 horas y en las demás vías sí será hasta la llegada. Y esto lo vamos a ver más adelante porque esto es la base de los cambios que estamos haciendo en el proceso de importación para el consumo y una de las validaciones que nos va a permitir asignar el canal de control será precisamente esta información que tenemos de los datos generales del manifiesto. Luego tenemos cambios relacionados con el mandato. El mandato, como ustedes conocen, es la autorización que emite el importador a un agente de aduana para que este último pueda efectuar el despacho de las mercancías. Normalmente esta autorización se efectuaba, se materializaba a través de la firma de o el endose de los documentos de transporte, con lo cual ya se daba por autorizado el mandato al agente de aduana, o con una autorización notarial. El cambio en el artículo 129 de la ley incorpora formalmente el uso del mandato electrónico para que se pueda autorizar este despacho al agente de aduana. Y se delega al reglamento cuáles serían los regímenes en los que el mandato electrónico sería obligatorio. Entonces, en el artículo 185 del reglamento se establece que los regímenes de importación para el consumo y exportación definitiva tienen mandato electrónico. Luego, respecto a la destinación aduanera, en el artículo 130 también se hace un cambio importante relacionado con el plazo que existía para la numeración del despacho anticipado. En el despacho, en el artículo 130, en la versión anterior, se consignaba un plazo para el arribo de la carga. Es decir, tú numerabas una declaración y la carga tenía que llegar en 30 días. Si llegaba luego de ese plazo, el importador tenía que hacer un cambio de modalidad. Este cambio de modalidad tenía como efecto un cambio en la exigibilidad de la deuda tributaria aduanera, porque mientras que para el despacho anticipado la exigibilidad era a partir de la llegada de la carga, en el despacho diferido la exigibilidad es a partir de la numeración de la declaración. Entonces esto perjudicaba a los usuarios que tramitaban sus despachos a través de la modalidad anticipado, cuando por razones ajenas la carga llegaba en el día 31 y ya tenía que hacer todo este trámite. Entonces esto se ha eliminado. Por lo tanto, la declaración o la mercancía que se acoge a un despacho anticipado seguirá siendo anticipado así la carga llegue en el día 31, 32, 33, etc. Siempre va a ser un despacho anticipado y ya no tiene que verse obligado a cambiar de modalidad.
Otro cambio importante es el tema del despacho anticipado obligatorio. Como muchos de ustedes conocen, el artículo 131 de la Ley General de Aduanas ya preveía el despacho anticipado obligatorio. Sin embargo, esta obligatoriedad estaba condicionada a un informe de la SUNAT donde se definiera cuáles eran los regímenes y las condiciones en las cuales se iba a aplicar esta obligatoriedad del despacho anticipado. Con el cambio del decreto legislativo 1433, el Ejecutivo define que esta obligatoriedad ya no va a quedar a función de un informe de SUNAT, sino que define una fecha específica de la entrada en vigencia de esta obligatoriedad. Y la define para el 31 de diciembre del 2019. Y delega al reglamento de la Ley General de Aduanas establecer cuáles son los regímenes que estarían afectos a esta obligatoriedad y cuáles serían las excepciones a esta obligatoriedad. Y aquí hay que tener en cuenta que estas excepciones del reglamento también se complementan con el procedimiento general de importaciones, donde se han incorporado algunas excepciones más a esta obligatoriedad. Luego tenemos un cambio importante en la exigibilidad de la obligación tributaria, motivada también por el cambio que hubo en los plazos para la destinación. Aquí la obligación o la exigibilidad de la obligación tributaria se maneja en función a la llegada del medio de transporte. Entonces, tenemos dos situaciones: las declaraciones que están garantizadas y aquellas que no. El despacho anticipado no garantizado, la exigibilidad será a partir del día siguiente del término de la descarga. Para el despacho diferido, la exigibilidad será a partir del día siguiente de la numeración de la declaración, ambos en los casos en que no estén garantizados. En el caso de que el despacho anticipado esté garantizado, entonces la exigibilidad del despacho anticipado será a partir del 21º día del mes siguiente del término de la descarga. Entonces ustedes pueden apreciar que se tiene, en el mejor de los casos, si la numeración el arribo y el término de la descarga se hace empezando el mes, supongamos que el término de descarga ha sido el 1 de septiembre, entonces la deuda tributaria es exigible a partir del día 21 del mes de octubre. Entonces, en ese escenario tenemos casi 50 días para poder pagar la deuda tributaria, y a partir de ahí ya la deuda es exigible y empieza a generar intereses, ¿no? En el caso particular de un despacho anticipado numerado por un operador económico autorizado, la exigibilidad es a partir del último día del mes siguiente, ¿no? Para el despacho diferido, la exigibilidad es a partir del 16º día del término de la descarga. Esto teniendo en cuenta que el plazo para la numeración de la declaración es hasta 15 días a partir del término de la descarga, ¿no? Entonces, la exigibilidad garantizada del diferido es a partir del 16º día del término de la descarga. Luego tenemos adecuaciones en el artículo 178, en el artículo 230 del reglamento y 232 del reglamento, que se están adecuando a estos plazos que hemos definido en
la destinación aduanera, en el artículo 130 de la destinación aduanera. Entonces, tanto el abandono como el plazo para los despachos urgentes, el plazo para los legajamientos también se están adecuando a estas modificaciones. Respecto a la rectificación, es importante aquí relevar, el artículo 136 de la ley no ha cambiado, pero es importante tener en cuenta que aquí establece la posibilidad de no aplicar sanción para los despachos anticipados cuando sean rectificados dentro de los 15 días siguientes al término de la descarga. Y esto es importante porque complementa el tema de la declaración que ahora en un porcentaje mayor se está numerando en la modalidad de despacho anticipado. Finalmente, tenemos una modificación en el artículo 160 de la ley respecto a lo que es la garantía previa, ya que inicialmente el artículo 160 contemplaba el uso de la garantía previa para los dueños o consignatarios. Esta vez se ha modificado permitiendo que además también puedan utilizarla los operadores de comercio exterior para avalar los despachos de sus representados. Y en cierto modo se complementa esto con un cambio en el reglamento, en el artículo 213 del reglamento, donde se elimina la restricción que había para utilizar la garantía previa en el caso de mercancías denominadas sensibles al fraude. Esto está sustentado principalmente en el hecho de que la administración hace buen tiempo ha cambiado el uso de la prenda aduanera como garantía, migrando a lo que es la garantía previa, la garantía financiera, ¿no? Bancaria. Bien, ahora revisaremos cuáles son los principales cambios en este esquema que les voy a mostrar. El nuevo modelo de despacho para importación para el consumo pretende virtualizar el 100% de los procesos, lo que implicaría reducir tiempos y focalizar el control en aquellos despachos considerados riesgosos, teniendo como base una trazabilidad y transparencia de las operaciones que se vienen efectuando. Para eso, lo primero que hemos hecho es migrar nuestros sistemas a un modelo de datos con estándares internacionales. Este modelo de datos es el modelo de datos de la OMA, la versión 3.7. Esto nos permite tener interoperabilidad con el resto de administraciones aduaneras en el mundo, así como poder implementar en mediano o largo plazo la interoperabilidad con las entidades públicas nacionales que ejercen también control sobre el ingreso de mercancía. Hemos implementado varios hitos dentro de el recorrido logístico de la carga. Entonces, desde la transmisión del manifiesto hasta que la mercancía se retira con levante de un punto de llegada, existe mucha información que nos permite hacer seguimiento de la carga a esto y saber en qué condiciones está. Además, hemos implementado algunos procesos que permiten la vinculación automática del manifiesto desconsolidado con el manifiesto de carga. Recordarán que la transmisión del manifiesto de carga es responsabilidad del transportista, mientras que la transmisión del manifiesto desconsolidado es responsabilidad del agente de carga. Como son transmisiones independientes, a veces, que pertenecen están bajo responsabilidad de usuarios distintos, para que pudiera ser la desconsolidación,
la agente de carga tenía que esperar que se hubiera transmitido el documento de transporte máster en el manifiesto para que el sistema lo pudiera ubicar y recién ahí poder transmitir su información. Esto ocasionaba retrasos y a veces incumplimientos ocasionados por algunas demoras en las obligaciones de otros operadores, ¿no? Entonces, ahora las transmisiones se pueden hacer en forma paralela y nuestro sistema va a correr procesos automáticos que va a estar buscando las identificaciones tanto del documento de transporte máster como del manifiesto de consolidado para poderlos vincular y reducir los tiempos para la destinación aduanera. Aquí es importante recalcar que estos procesos automáticos que ha implementado la administración serán eficaces, serán eficientes en la medida de que la información proporcionada por los operadores sea la correcta, sea la adecuada, ¿no? En ese sentido es que ha habido una reducción importante en los tiempos para la destinación aduanera, ya que esta vinculación se está haciendo con una reducción de tiempo importante. Otro tema es lo que les comenté respecto a la numeración de los despachos anticipados sin límite, puesto que ahora ya se puede numerar el anticipado sin necesidad de cambiar la modalidad en caso esta llegue con un plazo mayor a los 30 días, ¿no? También hemos implementado comunicaciones a la llegada de la mercancía. Es decir, cuando tomando en cuenta la información del manifiesto de carga, el sistema empieza a lanzar información al importador, indicándole, identificando su RUC, transmite información al buzón SOL y le comunica, mira, la carga que está identificada donde tú apareces como consignatario con el documento de transporte tal, ya ha arribado al país y se comunica para que puedan hacer los trámites correspondientes, ¿no? Esto busca alertar al importador porque en ocasiones están ajenos a este proceso de arribo de la carga o no tienen las fechas confirmadas. Entonces, la administración está colaborando con los usuarios de manera que puedan contar con información que les permita agilizar sus despachos y mejorar su logística. El tema del mandato electrónico, que también ya les comenté a raíz de esta funcionalidad que ahora ya tiene sustento en la norma, se está permitiendo reducir los tiempos para iniciar el trámite, ¿no? Antes el usuario, el agente de aduana tenía que mandar a su motorizado para poder conseguir la firma del documento de transporte del importador y a partir de ahí recién iniciar los trámites de despacho. Y ahora, desde la comunidad de su casa o de su oficina, el importador puede registrar el mandato electrónico autorizando a un agente o más la posibilidad de realizar sus despachos, ¿no? Entonces el importador puede registrar 1, 2 o más agentes de aduana para que realicen sus despachos, estableciendo periodos para la vigencia de este mandato, estableciendo jurisdicciones donde pueden ejercer este mandato, estableciendo los regímenes en los cuales se puede ejercer este mandato. Y también hay la posibilidad de que en caso el importador quiera autorizar un embarque específico o un despacho específico, lo haga a través de un documento de transporte específico. Esto en las épocas actuales resulta siendo un mecanismo muy importante para reducir tiempos y para la seguridad de nuestros colaboradores, en la medida que ya no se necesita traslado
de personas para obtener estas autorizaciones, ¿no? Y tampoco y evitamos los tiempos que se incurría para lograr esta información. Bueno, y aquí viene uno de los cambios más importantes que tenemos en el nuevo modelo, que es la asignación de canal solo con los datos generales del manifiesto. Más adelante les voy a explicar a detalle esto, pero aquí es importante que tengan en cuenta que esto está redefiniendo la forma de hacer el control en la aduana, y también va a permitir una mejor logística de parte del usuario para el retiro de los embarques que llegan a su nombre. Luego tenemos el tema del uso de la garantía previa, ¿no? Es importante el tema de la garantía previa, puesto que, como les expliqué respecto a la exigibilidad, esto permite el pago diferido de la deuda tributaria aduanera, ¿no? En el mejor de los casos, la persona o el importador tendrá 50 días para pagar una declaración de despacho anticipado garantizada. Y si en caso es un importador OEA, el plazo será hasta de 60 días. Esto es un apalancamiento financiero importante que los importadores, el área financiera de cada una de las empresas debería considerar con bastante detenimiento, puesto que implica la postergación de la deuda y probablemente incluso poder generar todo el proceso de despacho y venta de esa mercancía, teniendo la posibilidad de contar ya con un flujo de caja adecuado para hacer el pago de los impuestos. En el caso particular de los OEA, además se ha considerado y se ha implementado una garantía nominal. Es decir, aquellas empresas certificadas como operador económico autorizado por la SUNAT van a tener la posibilidad de trabajar con este mecanismo de la garantía previa, pero además será una garantía nominal. Es decir, ahí solamente habrá un compromiso del importador OEA para cumplir con sus obligaciones del pago de la garantía previa. Y aquí tenemos dos temas que van de la mano, ¿no? Hemos eliminado el formato físico de la declaración en la medida que ahora le damos prioridad al uso de documentos electrónicos. Es decir, toda la información que transmite el agente de aduana para la numeración de la declaración es la que servirá para efectuar el despacho de la declaración. Ya no se necesita imprimir los formatos físicos de la declaración. Y para el caso de los documentos que sustentan el despacho, se ha implementado una funcionalidad que permite adjuntar los documentos que sustentan el despacho de manera digitalizada. Cada vez que se enumera una declaración seleccionada a canal naranja o rojo, el sistema va a pedir la presentación de estos documentos digitalizados. Esto también lo vamos a ver con un poquito de detalle en las siguientes láminas. Bien, y también a nivel interno hemos desarrollado la posibilidad de que el sistema pueda asignar declaraciones en más de 2 turnos, ¿no? Aquí nos estamos proyectando en la medida de que el flujo de comercio exterior venía en un incremento grande, la posibilidad de que en algún momento la administración, y de acuerdo a la posibilidad, la capacidad operativa que tenga cada aduana, pueda implementar más de un turno de atención.
Además, tenemos, hemos implementado procesos que permiten asignar declaraciones a 2 funcionarios aduaneros. ¿Cuál es la idea de esta implementación? Que los procesos de control y verificación se puedan ir avanzando de manera paralela. Es decir, mientras un funcionario va haciendo el reconocimiento físico y está en permanente contacto con la oficina principal de la aduana, hay un funcionario en esa oficina que está revisando toda la información concerniente a ese despacho, como los valores, como la partida arancelaria, los tratos preferenciales, los certificados de origen, etcétera. Todo el control que se tiene que hacer ahora se hace compartido, se puede hacer de manera compartida entre 2 funcionarios. Entonces, en una comunicación constante entre el funcionario que está efectuando el reconocimiento físico y aquel que está en la oficina, se podrá reducir el tiempo. Ya no tendrá el funcionario que esperar a culminar el reconocimiento físico para regresar a su oficina para ir recién a hacer la revisión de la información. Va a haber una cooperación entre 2 funcionarios para que este proceso de control sea mucho más rápido y mucho más fluido. Estos cambios se complementan con algunas aplicaciones móviles que hemos implementado. Para el caso del funcionario aduanero, hemos implementado la posibilidad de hacer las diligencias, registrar las diligencias de despacho en los dispositivos móviles que tiene cada funcionario asignado. Entonces, si el proceso de reconocimiento físico es conforme, el funcionario en el mismo depósito temporal donde se encuentra la mercancía desde su celular puede registrar su diligencia de despacho para que el sistema procese las condiciones que valida para otorgar el levante autorizado. Esto también es una reducción de tiempo importantísimo para liberar las mercancías. Y también existen las aplicaciones para la consulta móvil que está a disposición de los usuarios. En estos dispositivos móviles, en estas aplicaciones, se podrá consultar el estado de la declaración y las condiciones que se van cumpliendo para otorgar el levante, así como también algunos rechazos que pudiera tener o problemas que se puedan haber presentado con el despacho por a falta de información o inconsistencia en la información remitida, lo que permitirá al usuario corregir aquellos puntos necesarios para que el proceso fluya nuevamente. También se han adecuado las solicitudes electrónicas. Y aquí hablamos de la solicitud electrónica de rectificación de la declaración como la solicitud electrónica de legajamiento. Ambos procesos ahora incluyen la posibilidad de adjuntar documentos digitalizados para sustentar las solicitudes. Esto es principalmente para aquellos procesos que requieran la evaluación previa. Hay que diferenciar de lo que son las rectificaciones automáticas que no requerirán la presentación de documentos. Pero en el caso que estas solicitudes pasen a una evaluación previa, entonces el usuario ya no tendrá que presentar expediente ni acercarse a una ventanilla para adjuntar los documentos. También a través de estas aplicaciones podrá adjuntar los documentos que sustentan la rectificación. Bien, luego tenemos el tema de la interoperabilidad con la ventanilla única de comercio exterior que se ha reforzado y la hemos incorporado en nuestros sistemas, a partir del cual, por ejemplo, para el caso de mercancías restringidas, los funcionarios aduaneros pueden verificar las
los documentos resolutivos emitidos a través de la BUCE. Desde nuestro propio sistema hay la posibilidad de verificar esos documentos, ¿no? Y aquí también es importante resaltar que para los casos de documentos que han sido autorizados a través de la BUCE, ya no se necesita adjuntarlos como documentos que sustentan el despacho, porque ya nosotros tenemos esa información. Solo en el caso de mercancías restringidas que tengan autorizaciones que no hayan sido emitidas por la BUCE, en ese caso sí se tendrá que adjuntar. Pero en general, todo lo que está autorizado a través de la BUCE ya no requiere adjuntar documentos. Y esto se ha ampliado para el uso de la ventanilla portuaria, la BUCE portuaria, donde la información que transmite el transportista respecto a las naves que arriban y que ya están a disposición de la Autoridad Portuaria Nacional, la Administración Tributaria la podrá consultar sin necesidad de volver a pedir estos documentos. Bien. El pago electrónico es una herramienta que ya funciona hace mucho tiempo, pero aquí queremos rescatar la importancia que tiene esto en una situación de emergencia nacional como la que estamos viviendo, ¿no? Y que permite realizar estos pagos en los tiempos en que los sistemas bancarios estén disponibles, ¿no? O sea, no hay restricción de ventanillas para este pago. También hemos implementado un proceso automático de regularización, tal como se viene dando en el despacho anticipado, para ampliarlo al despacho o a las regularizaciones de la modalidad de despacho urgente. Entonces, en el caso de los despachos urgentes, ahora el proceso de regularización también será automático. Ya no se necesita presentar documentos y generar la segunda get o la segunda recepción para la regularización. Simplemente se hará una transmisión para los despachos y esto con esta transmisión se efectuará la regularización. Y aquí tampoco ya no se requiere una diligencia para la regularización por parte de la administración. Finalmente, en la declaración se han implementado varias validaciones que permiten identificar los cambios que se está generando en la declaración. Desde la numeración hay una ventana, un espacio, un campo que identifica el estado de la declaración. Desde que está numerada, que cuando está cancelada o se presenta para recepción, para reconocimiento físico, cuando ya está diligenciada, cuando el despacho está concluido, si existen rectificaciones, se pueden consultar las rectificaciones, quién ha aprobado una rectificación, si hay diligencias también estarán registradas las diligencias, el funcionario que registró la diligencia. Es decir, se puede hacer un seguimiento a detalle de todos los procesos a los cuales ha sido sometida esa declaración. Y finalmente hemos implementado algunos servicios web que permiten conectar los sistemas de los operadores con el sistema de la aduana. Y así los operadores pueden generar sus funcionalidades de manera de explotar esta información que consumen de la administración. Aquí hay seguridad en la información que se recibe, es en línea. Hay registro de la hora en que se está consumiendo la información y permite a los usuarios poderla incorporar en sus procesos, ¿no? Y ya pueden reemplazar el uso de tener personas haciendo las consultas unas por una. Ya el sistema, en función a la implementación que hagan cada operador en su software, podrá explotar esa información de manera masiva y reemplazar a las personas que hacían esta labor.
Bien, eso es en resumen todo lo que hemos implementado para el nuevo modelo de importación digital. Ahora les voy a mostrar un poquito el detalle de lo que les comentaba del cambio principal que hemos hecho. Para el despacho anticipado, ustedes recordarán que tenía que efectuarse primero el pago de la deuda tributaria y estar vinculado al manifiesto, al documento de transporte para que se pueda asignar el canal de control. En el nuevo modelo eso se ha cambiado. Entonces ahora se han separado esos procesos y la asignación de canal de control estará condicionado a que se haya transmitido los datos generales del manifiesto de carga. Como recuerdan, en las láminas anteriores les comenté que al haber separado los plazos para la transmisión de los datos generales del manifiesto, tenemos esta información con suficiente anticipación como para que el usuario pueda generar la logística y retirar su carga directamente desde el punto de llegada. Entonces, numerada el manifiesto con los datos generales, o lo que se conoce como la cabecera del manifiesto, entonces una declaración va a poder contar con canal de control una vez que el sistema verifique esto. Si en los procesos siguientes, nuestro sistema validará la vinculación con el documento de transporte y que esa declaración tenga la deuda tributaria aduanera cancelada o garantizada. Entonces, al arribo de la mercancía, el sistema verifica que existan todas estas condiciones cumplidas y otorgará el levante autorizado. En el caso particular de las declaraciones seleccionadas a canal rojo o naranja, las declaraciones tendrán que ser sometidas al control y antes del levante deberá registrarse la diligencia de despacho para que el sistema la valide y en ese caso ya pueda otorgar el levante. Finalmente vienen los procesos de control post-levante y regularización. En el caso del despacho diferido, la asignación de control se mantiene igual. Para poder asignar el canal de control, primero tiene que haber la vinculación del documento de transporte y el pago o garantía de la deuda tributaria aduanera. Aquí el principal cambio está en el momento en que se numera la declaración. Para poder hacer esta vinculación con el documento de transporte, el sistema requería la información del IRM, o sea, la información que transmitía el depósito temporal, dando por o informando de que la mercancía había sido ingresada y recepcionada en sus recintos. Con esta información, teniendo los bultos y pesos recibidos, entonces que recién se podía numerar la declaración en el modelo anterior. Ahora lo que hemos hecho es, hemos eliminado esa dependencia y la declaración se puede numerar sin este requisito, porque aquí lo que vamos a validar son los datos del documento de transporte que figura en el manifiesto. Esto implica un tiempo importante, una reducción importante en la numeración del despacho diferido, que en ocasiones llegaba hasta 3 días, ¿no? Desde que se inicia la descarga hasta que se traslada esta al depósito temporal y ahí se hace la desconsolidación y se llega a transmitir el IRM, podían pasar hasta 3 días, ¿no? En cambio ahora la numeración de la declaración se puede hacer inmediatamente arribada a la carga, los demás procesos se van validando y una vez que ya ingresa al depósito temporal y se valida esta información, el sistema automáticamente otorga el levante. Y esto permite que todos esos tiempos que estaban condicionados a la transmisión del IRM se ahorren y se reduzcan, ¿no? Se vuelvan cero. Entonces, llegado aquí,
el sistema inmediatamente valida las condiciones y otorga el levante. En el caso de declaraciones seleccionadas a canal rojo o naranja, sí, previamente tendrá que efectuarse antes del levante esas verificaciones y el registro de la diligencia de despacho que el sistema va a validar para poder otorgar el levante. Ese es el cambio más, esos son los cambios más importantes en el modelo del despacho de importación para el consumo. Recuerden que aquí la idea es reducir los tiempos y que el operador, por ejemplo, en el despacho anticipado, pueda generar la logística necesaria para retirar su carga apenas arribe, ¿no? Entonces aquí se va a ahorrar tiempos y costos adicionales porque ya la carga no será necesario ingresarla a un depósito temporal. Desde el puerto o terminal de carga aérea ya se puede estar retirando la carga. Sin embargo, esto tampoco es un tema obligatorio, ¿no? Aquí vale la pena aclarar que si el importador, a pesar de que la mercancía ya tiene levante, lo puede ingresar a un depósito temporal, él requiere por sus temas logísticos, lo podrá hacer, ¿no? No se restringe. Finalmente, en este esquema vamos a resumir el tema de los documentos digitalizados. Una vez que se enumera la declaración y se asigna el canal de control, cuando la declaración es seleccionada canal rojo o naranja, el sistema va a disparar una notificación solicitando los documentos digitalizados. Esta notificación va a llegar al buzón SOL del operador, requiriendo los documentos digitalizados. El operador, a través de la funcionalidad en el portal del operador y utilizando su clave SOL, puede atender este requerimiento adjuntando los documentos que sustentan el despacho. A partir de ahí, por ejemplo, en el caso del canal rojo, perdón, se podrá ya transmitir la solicitud electrónica de reconocimiento físico, con la cual entrará esa declaración a la programación automática para atender ese reconocimiento físico. Entonces la secuencia después de la asignación del canal es atender el requerimiento de documentos digitalizados y luego transmitir la SERF, la solicitud electrónica de reconocimiento físico, para el caso del canal rojo. En el caso de la declaración canal naranja, una vez que se ha atendido el requerimiento de documentos digitalizados, el sistema en horario de oficina va a asignar esa declaración a un funcionario. El funcionario hará la revisión y podrá registrar su diligencia de despacho. Para este caso de canal naranja hay que tener claro de que esto se puede realizar incluso antes de que arribe la carga. Por lo tanto, una vez que arribe la carga, ese despacho ya va a tener registrada la diligencia de despacho y se validarán el resto de condiciones y el sistema, en caso de que todo esté correcto, podrá otorgar el levante. Esto nos permite tener en tiempos casi los mismos tiempos que un canal verde, si es que el requerimiento de documentos digitalizados se atiende con anticipación. Y aquí es importante también precisar de que en aquellos casos en que no es seleccionado a canal rojo o naranja, el sistema siempre está haciendo una reevaluación de canal. Es decir, si la declaración tiene alguna rectificación o alguna modificación en algún campo, en alguna información, el sistema va a reevaluar integralmente la declaración. Entonces aquí una declaración seleccionada canal verde que está cambiando y este cambio puede generar un riesgo emergente, nuestro sistema va inmediatamente a reevaluar el canal y podría estar pasando una declaración canal verde a rojo o naranja. Esto siempre es un proceso paralelo de control que se realiza en cada instante para cada modificación que se pueda hacer a la información relacionada con la declaración o con el manifiesto de carga. Bien, y finalmente vamos a ver un esquema que nos permite identificar
los cambios respecto a la rectificación electrónica. Y aquí es importante diferenciar lo que significa los plazos para la rectificación automática de los plazos para la aplicación de la sanción en el caso de rectificación. Son dos temas diferentes que a veces se confunden y es importante que lo tengamos en cuenta. En general, decimos que la rectificación automática se hace antes de la asignación del canal de control. Entonces, antes del canal, todas las rectificaciones son automáticas. Ese es nuestro esquema principal. Y aplica ahora de manera más evidente para el despacho diferido. Y aquí también tenemos que indicar que antes de la asignación del canal de control, todas las rectificaciones se pueden hacer sin sanción. Después de la asignación del canal de control, la rectificación ya no es automática. Se tiene que hacer previa evaluación. Entonces se va a transmitir la rectificación, pero esto va a pasar a la evaluación de un funcionario aduanero que determinará si es procedente o no procedente esa rectificación. Y en esa evaluación también determinará si corresponde o no corresponde la aplicación de alguna sanción por alguna infracción cometida a raíz de esta rectificación. En el caso del despacho anticipado, como la asignación de canal de control es prácticamente inmediata al momento de la numeración de la declaración, entonces se han considerado algunas opciones para la rectificación automática. Es decir, en el caso de las rectificaciones que corresponden a un despacho anticipado de una declaración seleccionada a canal verde, esta rectificación se podrá hacer hasta antes del levante y será automática hasta antes del levante. Luego ya tendrá que ser con evaluación previa. En el caso de la rectificación de una declaración anticipada seleccionada a canal verde de un importador OEA, la rectificación automática se podrá hacer hasta 15 días siguientes al término de la descarga. Entonces, estos son los plazos que tendríamos para la rectificación automática. Después de estos plazos ya la rectificación es con evaluación previa. Y aquí tenemos que diferenciar estos plazos respecto a los plazos donde hay la aplicación o puede haber la probabilidad de aplicación de una sanción. En general, y recordarán que les comentaba del artículo 136 de la ley, no se aplica sanción para los despachos anticipados hasta 15 días siguientes al término de la descarga para estas rectificaciones de la declaración. A partir de ahí, la consiguiente evaluación que se haga podrá identificar si se ha incurrido en alguna infracción y ya la administración determinará si corresponde una sanción o no. Esto es el principal cambio respecto a lo que son rectificaciones y es importante que tengan en cuenta, reitero, una cosa son los plazos para la rectificación automática y otra cosa son los plazos para las aplicaciones, para la aplicación de las sanciones. Bien. Entonces, con esto hemos terminado. Les agradezco y quedamos atentos para las preguntas que tengan a bien efectuar. Muchas gracias, José Luis. A continuación pasaremos a leer las preguntas realizadas por el público en el chat que se encuentra en el lado derecho de su pantalla. Gustavo Mendoza nos pregunta, si el lugar de retiro de la mercancía es en el depósito temporal, siendo ellos los responsables de enviar el IRM, en el caso que el agente de aduanas no actualice los pesos antes del levante de la mercancía,
¿Estaríamos obligados a actualizar los pesos en la regularización siendo una DAN no regularizable? Ya, correcto. Esa es una pregunta importante porque aquí debemos tener en cuenta que la idea es recuerden que la mercancía se puede retirar directamente desde el puerto o terminal de carga aéreo. En esas circunstancias, las declaraciones no regularizables no tienen ningún inconveniente, ni tienen que actualizar los pesos, ni nada de eso. Sin embargo, existen situaciones en que el importador tiene que llevar la carga al depósito temporal. Decide llevarla al depósito temporal. Y entonces aquí vienen a tallar las obligaciones del depósito temporal respecto a la carga recibida. Y el depósito transmite el IRM de la carga que recibe, que ingresa a sus recintos. Y entonces aquí entra en conflicto los bultos y pesos recibidos que transmite el depósito temporal versus los pesos y bultos que se consignan en la declaración. En ese sentido, aquí hemos previsto que la actualización de los pesos se puede hacer a través de la rectificación electrónica. Pero recuerden que como ya aquí ya la declaración probablemente tenga canal o tenga levante, entonces la rectificación probablemente tenga que ser con evaluación previa. En esa situación hemos implementado el mecanismo de la regularización, porque es un mecanismo informático, ¿no? Aquí es una alternativa que hemos puesto a disposición de los usuarios para aquellas declaraciones que no son regularizables necesariamente, pero pueden utilizar este mecanismo de la regularización como una forma de actualizar los pesos. Entonces, en lugar de usar la rectificación, pueden usar este mecanismo de la regularización. ¿Y cuál es la ventaja? De que, claro, como en esta transmisión de la regularización, los campos son más acotados, ahí los campos que se pueden rectificar o modificar en la regularización están definidos, entonces este proceso es automático. Al momento en que se requiera actualizar los pesos, el agente de aduana puede utilizar este tipo de transmisión, que es la regularización, como una forma de actualizar los pesos, que resulta siendo un mecanismo mucho más ágil y mucho más eficiente para este caso específico. Adelante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Armando Álvarez. ¿Podría aclarar sobre el mandato? Tengo entendido que es notarial. Sin embargo, menciona que yo autorizo. Por favor, aclarar. Correcto. Bien, el mandato se puede dar a través del endose del documento de transporte, se puede dar a través de un documento notarial y ahora se puede dar a través del mandato electrónico. Entonces, ya la administración ha desarrollado una aplicación por la cual el mandato electrónico ya se puede hacer. Entonces, en el caso del régimen de importación para el consumo y en el caso de exportación definitiva, el mandato electrónico es obligatorio. Por lo tanto, además de que nos permite validar esta autorización que va a hacer el importador al agente de aduana, resulta siendo que el importador se va a ahorrar todos los costos notariales o todos los costos de traslados que se requerían para poder obtener la firma en el documento de transporte. Entonces ahora sí, el mandato electrónico opera de manera general para importación para el consumo y para exportación definitiva. Son los dos regímenes en los cuales opera de manera ya general obligatoria.
Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Mario pregunta, ¿dan garantizada pago diferido de los impuestos cuando llega la mercancía? Entendimos que hay un plazo de hasta 50 días. Claro, ahí hay que tener en cuenta esto, que en el esquema estamos hablando de una situación en la que en el máximo, si yo numero, por ejemplo, si el término de la descarga de una declaración anticipada es el día 1, ¿ya? Entonces el plazo me dice que la exigibilidad para una declaración garantizada es al día 21 del mes siguiente. Entonces, si yo numero la declaración, o mejor dicho, la descarga se realiza el 1 de septiembre, el primer mes es septiembre, el segundo mes es octubre, y la exigibilidad sería a partir del día 21 de octubre. Por lo tanto, tengo todo septiembre más los 20 días de octubre. Eso hace que yo cuente con 50 días para pagar los impuestos de ese despacho. Pero ojo, ese es el máximo que podría presentarse, porque ¿qué pasa si la descarga es el 10 o el 15, ¿no? Entonces ya se van reduciendo los tiempos, porque el plazo no va a cambiar, siempre va a ser el día 20 del mes siguiente. En el peor de los casos, supongamos que se enumera, o mejor dicho, que la descarga termina el 30 de septiembre. Entonces la exigibilidad es a partir del día 21 del mes siguiente, o sea, de octubre. En ese caso, ya es el extremo, el beneficio es de 20 días, ¿no? Entonces, hay que diferenciar. En una situación óptima, tendrías hasta 50 días. En el peor de las situaciones, que tu carga se descargue el último día del mes, entonces tendrías 20 días del mes siguiente. Muchas gracias. Ahora Alison Ayala nos consulta. ¿Qué pasaría si me retraso en el pago de tributos? ¿Eso afectaría la asignación del canal de control? Bueno, no entendí bien, pero a ver, tengamos como concepto claro en que yo puedo continuar con el despacho sin haber cancelado los tributos, pero yo no voy a poder retirar mi carga nunca si no he pagado los tributos. Entonces, al quitarse esa vinculación, ojo, y solo para el despacho anticipado, al quitarse esa vinculación con el pago de los tributos, permite avanzar todos los procesos, permite, yo ya tengo canal, permite que vaya avanzando, que se vincule, que haya el datado, y ya cuando esté lista mi declaración, podría recién pagar los impuestos para poderlo retirar. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, el sistema nunca te va a dar la autorización para retirar la carga si no están pagados los derechos, pagados o garantizados, ¿no? En el caso de que exista una garantía previa, esos derechos, esa deuda tributaria, al verificarse garantizada, ya permite el levante de la mercancía, porque la obligación puede diferirse al plazo de exigibilidad que hemos comentado anteriormente. Muchas gracias. Martín nos pregunta, en el despacho anticipado aéreo sin regularización, en los depósitos temporales están exigiendo que se rectifiquen los pesos recibidos para entregar la mercancía, la cual se tiene que realizar mediante expediente por la mesa de partes virtual, por contar con levante autorizado, generando un retraso. Ya, correcto. Esto tiene que ver con la pregunta anterior de este tema. Sí, la actualización de los pesos con rectificación tiene ese proceso que requiere la presentación de documentos.
Sin embargo, ahí hay dos cosas que aclarar. La rectificación ahora ya no necesita presentar documentos a través de expedientes ni de la mesa de parte virtual. La rectificación tiene su propio mecanismo para juntar los documentos que sustentan la rectificación a través de los documentos digitalizados. Eso por un lado. Sin embargo, precisamente para evitar este proceso que es un poco más largo, donde se tiene que evaluar la solicitud, es que se ha implementado o se mantiene el proceso de regularización, llamémoslo regularización entre comillas, porque en la práctica es un proceso automático de actualización de pesos, ¿no? Ustedes, la declaración, de acuerdo al procedimiento, no necesitan regularizarla, pero el mecanismo informático está listo, está a disposición para que lo puedan utilizar y actualizar los pesos de manera de que puedan igualar los pesos de la declaración con los pesos recibidos por el depósito temporal. Sin embargo, aquí recuerden que tienen ustedes un plazo de 15 días, que es el plazo para la regularización, donde ese sistema va a estar disponible para que puedan hacerlo. Después de los 15 días ya la regularización ya no es automática, ¿no? Entonces aquí también es importante tener en cuenta que es un mecanismo que se puede hacer, que se puede utilizar para actualizar los pesos. Muchas gracias. Eduardo nos consulta. En el caso de la asignación de canal automática en el despacho anticipado, ¿solo basta con el manifiesto de carga del transportista o del agente de carga para dicha asignación? Sí, es solo con los datos generales del manifiesto que transmite el transportista. Todavía no es necesario el documento de transporte, en la medida que esto de todos modos se va a validar con la información del manifiesto desconsolidado. Muchas gracias. Carlos Pérez nos pregunta. Ahora que en el despacho anticipado es obligatorio, ¿cuál es el procedimiento si un importador desea realizar una separación de carga? Es decir, nacionalizar un parcial y el saldo enviarlo a depósito autorizado. Ya, bueno, ahí hay que separar porque las excepciones están previstas en el reglamento, en el artículo 62A del reglamento de la Ley General de Aduanas, y se complementan con las excepciones previstas en el procedimiento general de importación para el consumo. Sin embargo, por ejemplo, las mercancías que van a ser destinadas a un régimen de depósito, por ejemplo, esas no están obligadas a hacer un despacho anticipado. El caso que plantea es una situación en la que tiene dos destinaciones, ¿no? Entonces, aquí yo recomendaría que la declaración o la parte de la mercancía que va a ser destinada a importación para el consumo numere su declaración anticipada y la otra, el resto de la carga, se destine cuando llegue a un depósito aduanero, ¿no? Habría que ver de repente el caso con mayor detenimiento. Al final de la exposición vamos a ir a proporcionar nuestros correos y ahí nos pueden hacer la consulta de manera más detallada. Muchas gracias. Jorge Torres nos pregunta, respecto a los plazos y sanciones para las rectificaciones, se menciona que no habrá sanción sobre la declaración. ¿La no sanción y rectificación automática igual aplica para las rectificaciones que realizaremos los agentes de carga? Bueno, lo que prevé el artículo 136 de la ley está referido a las rectificaciones de la declaración.
¿no? No, no sabría decir en cuanto a la pregunta exactamente, porque no sé si esa rectificación se va a hacer en la declaración o en la información de los manifiestos. La información, las rectificaciones que corresponden a las transmisiones de manifiesto de carga y actos relacionados, corren sus propios plazos y sus propias obligaciones, ¿no? El incumplimiento de estas o las rectificaciones de estas estarán sujetas a una evaluación en función a esas obligaciones, ¿no? Muchas gracias. Pablo Planos nos pregunta, ¿es oponible el mandato electrónico al requerimiento del endose de documentos a efectos de obtener el visto bueno por parte del transportista y otros operadores? Ya. Aquí, esa pregunta es importante porque aquí lo que tenemos que diferenciar es lo que es el mandato electrónico de los compromisos privados en los cuales incurre el importador con el resto de operadores que intervienen en el transporte o en el manejo de la carga. La administración ha hecho un esfuerzo importante para poner a disposición de los importadores un mecanismo que reduzca tiempos, que reduzca traslados y para iniciar el despacho. Entonces, esta autorización a través del mandato electrónico que otorga el importador al agente de aduana tiene un alcance en los procesos aduaneros para el despacho de las mercancías. El tema de los vistos buenos y autorizaciones entre los propios operadores tiene una connotación particular, privada, de negociación entre ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa? En el depósito temporal, cuando ustedes van a retirar una mercancía amparada con una declaración, esa mercancía ya tiene levante. O sea, el proceso aduanero ya culminó, ya se verificó que el agente de aduana que hizo el despacho tiene la autorización del importador. Pero el depósito temporal, cuando les va a entregar la mercancía, además de verificar el levante, verifica otras cosas que ya corresponden a temas privados. Verifica si pagaron los fletes, verifica si pagaron el almacenaje, etc. Son obligaciones contractuales entre privados. Y ahora, ¿qué condiciones utilizas para validar eso? Bueno, ahí hay condiciones que todavía están desfasadas, ¿no? Que ya son obsoletas. Entonces, los privados resulta que ahora siguen usando el papel, ¿no? Y les piden a los usuarios los documentos de transporte endosados con visto bueno de todos los que han intervenido en el transporte. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el caso particular de la aduana de Perú, nosotros tenemos un comportamiento que podría calificarse como de privado, mientras que los operadores privados tienen un comportamiento que podría calificarse de repente como de institución pública, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra consulta. Dentro de estos cambios, ¿cómo quedan las importaciones vía entrega rápida que deban cambiar de régimen hacia importación para el consumo? ¿Se va a poder seguir transportando paquetes pequeños pero de alto valor o restringido vía envíos de entrega rápida para luego cambiarlo al régimen 10? Sí, es correcto. El proceso va a continuar, o sea, se va a permitir que el transporte se haga a través de estas empresas de envío de entrega rápida. Sin embargo, de acuerdo a las condiciones que establece ya el reglamento de envío de entrega rápida y la próxima modificación que va a haber en el procedimiento, porque esto entrará en vigencia a partir del 30 de noviembre, va a entrar el nuevo modelo de envío de entrega rápida. Aquí se van a evidenciar algunos cambios para el proceso
específico de envío de entrega rápida, o sea, los envíos que se acogen al régimen especial de envío de entrega rápida. Aquellos otros que se van a acoger al régimen de importación u otras situaciones, se mantendrán de la misma forma. Es más, cuando entre en vigencia este nuevo modelo de envío de entrega rápida, el manifiesto desconsolidado de envío de entrega rápida se va a incorporar al proceso de manifiesto de carga general. Por lo tanto, ahí la empresa de envío de entrega rápida hará las veces de un agente de carga, ¿no? Y ese manifiesto se va a incorporar y se va a desconsolidar dentro del manifiesto de carga general. Ya no va a tener un manifiesto paralelo ni separado. Va a entrar al proceso regular. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Podría definir, por favor, qué es una DAM datada? Correcto, sí. Gracias por la pregunta. A veces utilizamos este término para identificar las declaraciones que ya están vinculadas con el documento de transporte que consignan en ella. Explico. La declaración al momento de enumerarse consigna el número de manifiesto, el número de documento de transporte, la cantidad de pesos y bultos, etc. Y esa es la información que está en la declaración. Pero de manera separada, los transportistas y los agentes de carga también transmiten la información del manifiesto y los documentos de transporte. Cuando hay una declaración, esa declaración se vincula con el documento de transporte que existe en el manifiesto. Si en el manifiesto no se encuentra ese documento de transporte, esa declaración no se va a vincular. Por lo tanto, no hay una mercancía que esté amparando en esa evaluación. Esa vinculación que hacemos de la declaración o del documento de transporte que se ha consignado en la declaración con el documento de transporte que se ha consignado en el manifiesto de carga es lo que nosotros denominamos datado. Se refiere a esa vinculación que hay entre esos dos procesos, esas dos informaciones. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta. ¿Los usuarios pueden consultar los documentos que sustentan el despacho? Bueno, no entendí bien el alcance, pero le puedo comentar que cuando se enumera una declaración y se requiere la presentación de documentos digitalizados, a través de la clave SOL, la opción que hay en el portal del operador, se puede ingresar y definir y hacer búsqueda de todos los requerimientos que se tienen o que se han hecho a un determinado operador. Y ahí en ese listado ustedes podrán identificar los requerimientos y su estado, si ya están atendidos, si está pendiente de atender, ¿no? Ahora, en la consulta de la declaración, también se va a poder visualizar los documentos que están adjuntos a esa declaración, siempre y cuando sea el propio usuario el que está haciendo la consulta, ¿no? Porque en nuestras consultas que son libres, ahí se va a poder ver la relación de documentos, pero no se va a poder ver cada documento, ¿no? O sea, un importador X no va a poder ver la información de un importador Y, ¿no? Pero el importador X sí puede ver los propios suyos, ¿no? Muchas gracias. Entonces agradecemos a todos los asistentes a esta sesión virtual acerca del nuevo modelo de importación digital organizado por la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, COMEX Perú, en coordinación con la SUNAT. Antes de despedirnos, queremos invitar a Xavier Montes para que nos dé las palabras de despedida. Sí,
Bueno, a nombre de COMEX Perú y la SUNAT, agradecemos su asistencia y atención al presente taller. Asimismo, quisiéramos recordar que la presentación estará colgada y disponible en nuestra página web y también les llegará un enlace a sus correos electrónicos. Muchas gracias y damos por concluido el taller.